Primero Corintios 2, en el versículo número 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí tenemos que tener claro esto. Casi siempre, no sé por qué es importante para la gente como que decir, el que se para en el frente sabía decir muchas palabras rimbombantes, o decir muchas, viste el mensaje así muy pomposo, no sé cómo decirlo. Y vemos los mensajes de Pablo y son así como que muy directos. Los mensajes de Juan el Bautista, bueno, él era mucho más agresivo, pero decía las cosas claras. Y creo que eso es importante cuando se para alguien a decir algo de decir, pues tengo un mensaje que duró 4 horas o 3 horas, 2 horas y le estuvimos dando vueltas a lo mismo. Cómo es importante el ser claros, el decir, a lo mejor, ¿quién puede decir? Si no, creo que eso sí lo pudiera decir Juan el Bautista, decir, todos ustedes están en el infierno, porque son pecadores y porque no han aceptado al Señor Jesucristo, así es que al infierno, listo. Y ustedes, pues ya aceptaron, ustedes sí. Era claro en el mensaje, y era verdad. O sea, no había manera de decir, oye, pues pues no se vale que nos hable así, ¿verdad? Porque nunca le faltó el respeto a nadie, aunque sí en algunos casos cuando les decía ahí sepulcros blanqueados y esto, se defendía de los ataques que tenía, y pues vemos cómo terminó. Pero Pablo era muy claro en esto, y cuando dice que va a anunciar un testimonio de Dios, el testimonio es la salvación. Aquello que decía no había sido revelado antes, ahora estaba siendo revelado a los hombres, que Jesucristo había sido crucificado. Ya todo el mundo sabía que había sido crucificado para la salvación, y eso era lo que estaba predicando Pablo, que Jesucristo fue crucificado. Y si bien en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo, de Cristo y de cómo iba a venir, y toda esta parte profética de un rey y todo, que así lo siguen esperando los judíos, pues lo importante era que estaba diciendo qué pasaba con todas las personas, por qué se iban a ir al infierno, por qué el Señor Jesucristo tenía que ser crucificado, y eso es lo que estaba tratando de anunciar, el testimonio de Dios. O sea, algo que había pasado y que era real. Estaba dando testimonio de lo que se comentaba en ese momento. En el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. Haciendo también un poquito de referencia a las palabras de sabiduría que se tenían, y palabras filosóficas que pasaban. ¿Se acuerdan que la vez pasada comentaba cómo los griegos y los filósofos, y el echar rollo y el tener teoremas y todo muy extenso, era como que muy bien visto y además admirable? Pablo aquí no se quiso meter en discusiones ni provocaciones, sino que dijo: aquí les voy a presentar la cruz del Señor Jesucristo, el Salvador crucificado, el que había muerto ¿por qué había muerto? Por los pecados del mundo. Pues aquellos que tuvimos o tenemos pecados en el mundo, para ellos murió el Señor Jesucristo. Y era lo que estaba mostrando Pablo, decir: ahora, a través de la muerte del Señor Jesucristo, de la muerte en la cruz, que murió por nosotros, o murió por los pecados, es que alcanzamos una salvación. Pero fíjense cómo hace una pausa en el versículo número 3.
donde dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Aquí pudiéramos decir, oye, aquí Pablo está abriendo su corazón, a lo mejor, y nos está diciendo que estuvo con temor y temblor para esto. Seguramente Pablo se sentía débil y no la mejor persona entre esto, y creo que nos sorprende porque sabemos que Dios, y también está escrito donde Dios utilizaba lo débil para pues para decir cómo levantaba él cosas de algo que las demás personas no creían que fuera a funcionar. Pablo, sabemos que también él no tenía un concepto muy alto de sí mismo, y vamos a ver algunos pasajes. Y aún así Pablo era considerado con un gran intelecto, claro que seguramente había estudiado bastante, pero él no se gloriaba de sí mismo como normalmente hacían los fariseos. Los fariseos, si se acuerdan algunos pasajes que decían, yo no oro así como y no me junto con estos otros, y ese era el pensar de un fariseo, de sentirse en la élite de las personas que vivían ahí. Y de hecho había categorías. ¿Se acuerdan que hemos visto que pues los carniceros, inclusive algunos los contadores de impuestos y todos estos eran vistos como algo de más baja categoría, y los que eran estudiosos de la palabra, esos eran así como que pues tenían acceso a otras cosas que no tenían las personas? Pero Pablo en 1 Corintios 15, o sea, más adelante, fíjese cómo hace referencia a esto. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dejé por ahí mi Biblia. O poquito antes, si quieren nada más leerme ahí, porque no lo puse donde, me parece que son 2 versículos antes. Sí, leí el 9, ¿verdad? Después apareció dice en el 8. Gracias. En el 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y luego ya dice esto, ¿no? Que soy más pequeño. Entonces, aquí como gracias. Como Pablo se toma en cuenta para sí como algo, pues no se jactaba de ser el Pablo que nosotros pudiéramos conocer, o sea, que tenemos la referencia de pues una persona sumamente respetable. O sea, Pablo, yo creo que si estuviera aquí Pablo entre nosotros, bueno, creo que esto también lo hemos dicho, bueno, yo lo repito muchas veces, ¿no? ¿A qué apóstol escogerías que estuviera ahí en tu iglesia? ¿A Pablo o a Pedro? Y yo siempre digo, no, hombre, Pablo no, porque se me hace que nos traía bien fritos, o bueno, a mí, ese insensato Roberto, mira nada más, o cosas que no sé, se me hace que sería difícil con Pablo por cómo era, pero al final pues Pablo estaba muy enfocado en exaltar al Señor Jesucristo, quitándose él de que ni siquiera lo voltearan a ver. Y ya ven cómo les dice, a ver, aquí no hay gente ni de Apolos, ni de Pedro, ni de Cefa, aquí todos somos del Señor Jesucristo. Dice, y qué bueno que yo nada más bauticé a algunos de ustedes, porque si no, capaz que anduvieran diciendo que son de la iglesia de Pablo, o del grupo de Pablo. E inconscientemente nosotros lo hacemos de referencia. Por eso quiero hacer aquí una aclaración, porque a veces dicen, ¿dónde se reúnen? En la iglesia del hermano fulano de tal, ¿no? Pues lo hacemos de referencia. Creo que si no lo hacemos con decir, pues porque pertenecemos al hermano, ¿no? Entonces creo que eso ayuda también mucho en este tipo de iglesias, en decir, ¿dónde se reúnen? En Huesca, ¿verdad? Es un lugar donde nos reunimos, pero pues es la iglesia del Señor Jesucristo. Y
cuidado de que el liderazgo de una iglesia se muestre y que diga, esta es mi iglesia, ¿no? Pertenecemos a una iglesia, eso sí, pero no porque los miembros me pertenezcan a mí. Versículo número 4 de Corintios. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Como vemos ahorita, es más, hasta se paga mucho por ir a escuchar a personas que decimos o que nos dicen que tiene mucha sabiduría humana y que tienen mucha predicación y que van y dejamos de predicar el evangelio desde aquí arriba para decir, algunos predicadores ya llaman la atención diciendo cómo te va a ir bien a ti porque eres hijo de Dios, económicamente. Eso es lo que se predica ya en algunas congregaciones. ¿Cómo se le llama esta corriente de la prosperidad, ¿no? Entonces se paran desde enfrente y sacan carteras y sacan cheques para decir, aporta para que te vaya bien. Con eso debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a siembra para que coseches. Cuidado cuando lleguemos a un lugar de este tipo, salga corriendo, hermano. Huya de este tipo de cosas donde se deja de predicar el evangelio, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Si hay una predicación en la cual no exaltemos y que vengamos a crecer en el Señor, sino en otro tipo de cosas, tener cuidado. Y entre los mismos líderes o los que están al frente, debemos de tener cuidado para que en cuanto escuchemos que alguien más está predicando algo así, detenerlo. No podemos venir a utilizar el púlpito para no exaltar a alguien que no sea el Señor Jesucristo. Somos iglesias cristocéntricas que debemos de tener una base para exaltar a Dios. El escuchar también mensajes bonitos y que nos digan y ay, que cómo nos queremos y todo, pues no está mal, pero tenemos que exaltar a Dios. Para Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación, se va a demostrar. Cuando el Espíritu Santo fluye en una reunión, en una prédica, en una reflexión, se va a notar. Porque se le va a dar su tiempo de hablar del Espíritu Santo, de Jesucristo y de Dios Padre. ¿Y para qué es esto? En el versículo 5 nos lo deja clara: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos dejar claro que no podemos estar en una reunión o en una iglesia de gente que sigue a gente. ¿Sabe por qué? Porque vamos a defraudar a los hermanos. En algún momento todos nos equivocamos. En algún momento alguien dice un comentario que se le sale y no pensó en alguien más y no se dio cuenta que lastimó a un hermano, o no nos dimos cuenta, o lo hicimos intencional porque nos sentimos atacados y yo no me quedo callado y le contesto, ¿no? Y eso empieza a decir, pues no, que muy cristiano. Por eso siempre debemos de seguir al Señor Jesucristo. Cuando nuestra fe descansa en los hombres, va a fallar. Cuando nuestra fe descansa en Dios, esta va a crecer. Ahorita leíamos a Pedro diciéndole: Señor, sálvame, después de que empezó a caminar. Yo me imagino ese pasaje donde Pedro va caminando viendo al Señor y luego voltea a ver y dice: ay, cabrón, eso qué complicado
de estar pensando, porque ella puso su fe en el peligro, en decir, esto está peligroso. Entonces, busquemos, hermanos, siempre poner nuestra fe, nuestros ojos, nuestra vista, y que todo lo que se comparta sea basado en Dios. De que no decir, hermanos, vamos a congregarnos aquí porque aquí hay puros hermanos espirituales y puros hermanos que miren cómo somos estudiosos y hablamos bonito. Nos vamos a congregar donde se predique del Señor Jesucristo y donde lo más importante sea Él. Vean que los Corintios, los versículos 6 del 8, la sabiduría de Dios en este caso ya deja de ser tan reconocida, sobre todo por los jóvenes. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta pregunta, con que termina el 8, bueno, ya me quería adelantar. Aquí empieza hablando de los maduros, ¿no? De la gente, hablamos de los que alcanzan alguna sabiduría y han alcanzado madurez. Si vemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí hace referencia a cómo la inmadurez, o tal, así como un bebé, no tienen discernimiento de qué es lo que van a comer. Normalmente comen lo que se les da, y pues un bebé normalmente agarra todo lo que se mete, o sea, pues sí, todo lo que agarra se lo quiere meter en la boca, ¿no? Y pues a lo mejor se le hace interesante. Nosotros, bueno, a mí en algún momento me pasó que escuchaba alguna meditación o alguna prédica de hermanos, y decía, qué interesante esa teoría que traen, y las declaraciones de sanación, por ejemplo, el que uno declara algunas cosas poniendo en duda la sabiduría y el poder de Dios. O sea, eso me pasó mucho con enfermedades. Creo que también he platicado que conocíamos ahí a los de la hermandad, y que decían, ya declararon que la hermana esta que está embarazada va a ser niño, no sé, niña, y hasta le decían, y ya el Señor ya nos reveló el nombre del niño que viene. Y claro que no le hacían una, ¿cómo se llama? El eco para saber si era niño o niña, porque ya sabían que era, y el Señor se los había revelado. Y resulta que cuando nacía, pues no era, y ya tenía nombre. ¿Qué pasaba ahí? Pues, ¿cómo se llamaba? Caleb o Caleb iba a ser, y pues era niña. Caleba. Pues, pero se los había revelado el Señor. Y toda la iglesia estaba orando por Caleb. Y lo habían sentido en todo este tipo de cosas. ¿Qué dices? Pues sí, todo eso es muy bonito, pero el Señor no trabaja así. El Señor tiene una autoridad mucho más poderosa que ese tipo de cosas. Y a veces nosotros, dentro de la emoción, nos puede ganar. De decir, es que pasó esto porque los hermanos lo sintieron. Y yo vi un mensaje donde hasta vieron el milagro de que los tiraba por
se caen, no sé, ahí empiezan a llorar y empiezan a hablar en lenguas y pues todo un evento así, un espectáculo, y nos dice, así empieza el capítulo. Sí, me voy a regresar, dice en el pasaje en el 1, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Porque todo esto lo empezamos a inventar nosotros y a hacer. El Señor Jesucristo lo seguían todas las personas, pero no andaba haciendo un show. O sea, no se levantaba y decía, aquí a ver, vamos a hacer un espectáculo, un circo. Él hablaba con verdad y hablaba cuando yo empecé a ver esto, dije, voy a empezar a ver cómo predicaba el Señor Jesucristo, y era muy directo. O sea, no echaba tanto rollo y en decir, era muy claro. Y sabe que aparte utilizaba ejemplos como las parábolas para decir, miren aquí cómo suceden las cosas. Y esto va a pasar, para que no quedaran dudas, sin palabras rimbombantes, sin palabras que se ni qué dijo. Era claro en los mensajes. Pero nosotros tenemos que siempre ir buscando tener esta madurez para no caer en una falsa doctrina, en un egocentrismo, en dejar de ver al Señor como nuestro centro de la iglesia, como darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Y eso tenemos que tenerlo claro. Luego nos habla de los príncipes de este siglo. No sé, hablando de los poderes demoníacos de Satanás que también existen. Y cuando empiezan a escudriñar un poquito más, dices, oye, Satanás, bien ignorante, ¿no? ¿Usted cree que si Satanás hubiera tenido bien claro que en la muerte del Señor Jesucristo Él perdió todo, ahí pierde toda batalla que pudo haber tenido Satanás? En la crucifixión del Señor Jesucristo está la derrota más grande de Satanás. Colosenses 2, del versículo número 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pasaje para tenerlo claro, hermanos. Colosenses 2:15 nos deja claro que aquí los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Y qué es lo que nos da el triunfo a nosotros? La cruz, la muerte del Señor Jesucristo. Si hubieran tenido claro esto, Satanás, donde ellos estaban sellando su condena, la perdición de todas sus batallas, a lo mejor ellos estuvieran protegiendo inclusive a Judas para que no vendiera al Señor Jesucristo, hubieran protegido a todos estos para que el Señor Jesucristo no hubiera sido crucificado. La peor batalla donde fue exhibida la debilidad de Satanás fue esta, la cruz del Señor Jesucristo. Y de esto otra vez, si se fija cómo está hablando, nos empieza hablando de que hay que ser claros, de hay que tener madurez, de hay que ir creciendo en la palabra, de ser apoyo para las personas, y de cuidarnos de otras doctrinas y no alimentarnos de todo lo que vemos, porque nos dicen, mira, aquí dice la palabra, pero sin ningún sustento.
vamos a primero a leer los pasajes 9 al 11. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunicación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego. Perdón. Me brinqué esto, perdónenme. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo está parafraseando Isaías 64, 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. 4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que nadie espera. Hay cosas que gracias, hay cosas que el ojo humano no pueden percibir, y creo que eso ya está demostrado. Y también hay mucha información que inclusive el ojo no puede ver. Y también hay muchas cosas que no podemos comprender. Y a veces buscamos explicaciones de cosas que no entendemos. Pero las cosas de Dios, hermanos, solo las pueden entender los que pertenecen a Dios. Cosas que solo el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. No sé si le pasa cuando los doctores, que eso puede ser lo más común cuando le dicen a uno, que uno le pregunta, bueno, ¿y aquí por qué se curó? ¿Qué? No, pues no sabría decirle. Y uno a lo mejor hasta internamente tiene la sonrisa de que, pues usted no sabe, pero yo sí sé, ¿verdad? O sea, la sonrisa no de burla, sino de gusto, porque sabemos que el Señor obra. Y hay quienes todavía sí dicen, gracias a Dios, doctor, gracias a Dios entendemos qué es esto. Y en algunos casos el doctor dice, bueno, pues que creen su Dios. Hay algunos otros doctores que sí dicen, seguramente sí, señora, seguramente sí, señor joven, esto es pues obra de Dios, es un milagro. Pero hay muchas cosas y muchos recursos de la mente humana que nunca van a tener claridad de todo el poder de Dios. Miren, el mundo fue hecho por Dios y todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces ese es el universo y el mundo y las galaxias y todo lo que cubre Dios. Y entonces eso es enorme, no tenemos capacidad. Cuando nosotros queremos meter la ciencia dentro de la capacidad de Dios, sí cabe. Cuando queremos meter los recursos económicos dentro de la capacidad de Dios, sí cabe. Pero cuando lo queremos hacer al revés, no cabe, y es cuando empiezan a fallar las cosas. Cuando queremos meter la lógica de Dios dentro de la lógica del hombre, no va a caber. Cuando queremos meter los recursos que tiene Dios para meterlos en los recursos del hombre, tampoco. Y la sabiduría menos. Pero hay quien quiere meterle la lógica de las cosas de Dios a la lógica del hombre. No cabe, hermanos. No cabe, es imposible cuando alguien le quiere buscar la lógica a todo para decir, no, es que eso no se puede, no se puede. Para ti no se puede, para Dios sí. Y luego también nos habla de este misterio de la iglesia, donde perdón, en Efesios 3:5 nos dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo, tal como es, no se puede dividir de la sabiduría de Dios. Entonces este conocimiento inalcanzable que tiene no es por la sabiduría humana ni por la investigación que pueda tener. Esta sabiduría que tiene el Espíritu Santo es la que nos permite tener una comunicación entre nosotros y poder entender la grandeza de Dios. Por mucha escuela que tengamos, hermanos, por muchos doctorados y lo que quieran saber, si no tienen la sabiduría del Espíritu Santo, no van a poder entender las cosas que realmente importan. ¿Cuántas veces le ha tocado hablar con estos jóvenes que venden burritos? Y uno habla el mismo idioma que ellos. Hablan del poder de Dios, de la gracia transformadora, de cómo los transformó de ser quienes eran a cómo estaban ahora. Llegaba un muchacho allá a tocar cuando íbamos acá en San Nicolás, un joven que no sabía ni leer más. Y el Señor había hecho la obra con él. Estaba ahí aprendiendo a leer y se me hacía imposible que él ya cerca de 20 años no sabía leer y estaba aprendiendo. Sara le decía, ándale, ya llegaron tus amigotes, porque iban y me tocaban ahí los domingos en la tarde a platicar y de verdad me llamaba mucho la atención cómo el Señor obraba en este tipo de personas. Y sabe que nos hablábamos el mismo idioma a través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir esta sabiduría? En el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría, hermanos, que proviene de Dios, la tenemos a través del Espíritu Santo. No sé cuántas veces hemos predicado aquí del Espíritu Santo como tal, o del poder que tiene, hablando, porque alguien decía, ¿quién es más importante? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del Espíritu Santo, del Santo Jesucristo, o de Dios Padre? Por eso tenemos eso de que es el mismo ser. ¿Cuál es más importante? El mismo. Es Dios. No lo podemos dividir. Tenemos a la Trinidad. Y el hablar de Dios es hablar del Espíritu Santo. Cada creyente, y creo que aquí estamos hablando de puros creyentes, hermanos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, quiere decir que todos somos 10, tenemos la capacidad para entender los mismos misterios espirituales. Y hablamos el mismo idioma a través del Espíritu Santo. Cuando oramos, hermanos, cuando hablamos con Dios, estamos hablando el mismo lenguaje con Dios. Estamos en un mismo sentir, ¿sabe? Por el Espíritu Santo. Qué importante y qué padre, ¿no? El decir, estábamos los hermanos y ahí estaba Dios con nosotros y todos teníamos ese mismo sentir, pero no porque decimos, es que estuvo tan bonito porque así es mi sentimiento, no, es porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y cuando lo dejamos que fluya, hermanos, esto pasa, nos gana la emoción, ese sentimiento de que qué bueno que vimos al hermano. ¿Por qué? Porque tenemos las cosas en común. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre natural
es aquel que no ha tenido salvación. Es como todos nacimos, muertos en nuestros delitos y pecados y sin ninguna capacidad, hermanos, de comunicarnos con Dios. La manera de comunicarnos con Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Dios, tenemos esa bendición de poder hablar a Dios. Las personas que no conocen a Dios, las verdades que vienen en la Biblia las pueden tomar como fábulas, las pueden tomar como un libro entretenido. Y luego cuando vemos a científicos demostrando las cosas que vienen en Génesis, damos gracias otra vez a Dios porque la ciencia avala lo que está escrito en la Biblia. Hasta que nuestras mentes sean dominadas por el Espíritu Santo, vamos a empezar a entender todavía más cosas. Solo el Espíritu Santo nos va enseñando en cómo crecer en fe, en gracia y en conocimiento de Dios. Y nos va a ir enseñando cada cosa. Cuando vamos viendo un pasaje una y otra vez y nos va revelando otras cosas de ese mismo pasaje, nos emociona. Bueno, a mí me emociona que yo no había visto esto, ni lo entendía, no lo había visto de esta forma. Ahí hay que reconocer al Espíritu Santo que está trabajando con nosotros. Y Él nos revela y nos dice, este mensaje va por este lado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Y cuál es la consecuencia de tener al Espíritu Santo, hermanos? Es que somos hechos hijos de Dios. Y al decir juzga todas esas cosas es que las comprende, es que está comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Entiende una verdad divina que viene de Dios. Pero pues vamos a ser incomprendidos cuando nosotros decimos, si es que vamos a orar y que la gente se nos queda viendo, estos que están orando. Pues hay quienes a lo mejor le da un codazo al otro para que nos vea que estamos orando, o no dice nada, a lo mejor nos vamos y después se ríen de nosotros. Pero está escrito, hermanos, que así va a ser, que no vamos a ser comprendidos, porque el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros. Y para terminar, en el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Yo dije, ¿qué puedo decir, qué puedo explicar sobre esto? Al principio yo les comenté que la claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Eso es como yo entendería este pasaje. Y no se vienen a dar clases a los humanos naturales y que no nos basamos en filosofías o en corrientes o en algo que es pasajero o en algo que llama la atención y decir vamos a pararnos todos y traer luces y hacer un espectáculo aquí y aplaudirle al Señor para que sepa que lo amamos. La comunicación es a través del Espíritu Santo. La diferencia que hay en una relación buena con Dios es el Espíritu Santo y que nosotros lo dejamos que fluya. Decía, la llenura del Espíritu Santo, ¿se acuerdan en algunos pasajes como Hechos donde nos dice esto? ¿Sabe por qué? Es porque dejamos que fluya el Espíritu Santo y sea el que se comunique
con Dios y aún más cuando dejamos que Él sea el que nos redarguya para hacer las cosas. Cuando lo bloqueamos y que decimos, no, ahorita no, porque necesito hacer esto, pero el Espíritu Santo nos está trabajando ahí, que nos deja inconformes y que decimos, bueno, está bien, estoy mal, tengo que ir a pedir perdón, tengo que ir a hacer esto. ¿Sabe qué está pasando en ese momento? Estamos siendo transformados por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es cuando estamos viendo esta transformación que el Señor nos dijo que nos iba a transformar. Y cómo vamos considerándonos cada vez más maduros, hermanos, cada vez más acordes a la voluntad de Dios, pues dejando que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué debemos entender de este pasaje? Que la claridad del Espíritu Santo va a corregir el comportamiento humano. Vamos a ver. Te damos gracias, Señor, porque vemos que tu sabiduría es inalcanzable, pero aún así nos deja, Señor, el Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ser tan perfecto. Y gracias por la bendición que recibimos a través de la obra del Señor Jesucristo. Ayúdanos a siempre tener la claridad del Evangelio, a tener cuidado, Señor, con falsas doctrinas. Ayúdanos a que se hable también desde el púlpito siempre del Evangelio, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de ti, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, hermano.